Le pido a Dios que me deje llegar a junio, porque entonces, y lo dicen, va a ser un récord nacional. Voy a ser el único que ha cubierto los 3 mundiales de México. Yo participé y después supe que entre 119 participantes yo fui el triunfador y el premio fue el Mundial de Inglaterra. Y de repente me dio un micrófono, aquellos grandes que había. Yo pensé que para detenerlo. Y me dijo, narra el partido. Ay, Dios mío. Íbamos subiendo a las escalinatas para llegar a la explanada cuando Pelé viajaba con 2 amigos. Me vio y me recordó, va Roberto, y vino. Nos dimos un abrazo, le dije, mira mi esposa, Edson. Ya, le besó la mano, señora, su esposo, yo lo estimo mucho, bla, 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 y se fue. Lo sorprendente fue que mi señora, pues ella que sabía de fútbol, cuando se me dijo, oye, ¿quién es? No sé cuánto sabía, 7, 8 mil, 10 mil espectadores, con una ovación que me sacó un par de lágrimas. Para nosotros es un honor nuestro invitado del día de hoy, ya que él es cronista y comentarista deportivo mexicano muy destacado y exitoso. Estudió contaduría y comenzó narrando partidos en su natal Zamora, Michoacán. Así es, y después de narrar esos partidos que comenzó en segunda división, vinieron los de primera división en el fútbol, estuvo en radio, incursionó en la televisión, fue a su primer mundial en 1966 y bueno, ¿para qué les platico yo? Mejor que él que nos acompaña en este episodio el día de hoy, que nos platique y nos comparta todas sus experiencias, todos estos años que pues él ha dedicado a darle emoción y sabor a cada partido narrado. Bienvenido, don Roberto Guerrero Ayala, ¿cómo está? Gracias. Gracias a Luz, gracias a Milton por la invitación. Y bueno, pues ¿qué puedo decir? Que empecé accidentalmente. Yo iba para contador, estudiaba la preparatoria, pero gustándome el fútbol, yo no me dedicaba al micrófono. Mi tarea era otra. Pero un día, como me gustaba el fútbol, soy contemporáneo de la segunda división profesional. Ajá. Porque el primer torneo, 51-52, fue cuando empecé a la edad de... Ya iba a cumplir 16 años. Tenía 15, porque fue febrero, y yo cumplí en mayo los 16. O sea, ahí empezó mi carrera. Y visualicé que esa era mi trayectoria, dejé los estudios y me puse al micrófono a trabajar. Y desde entonces hasta la fecha. Pero ¿cómo fue la casualidad? ¿En qué momento alguien te habló? ¿Cómo fue que te presentaste ante el micrófono? Mira, Milton, a ver. Fue tan accidental. Dios sabe por qué hace las cosas y nadie sabe a dónde va. Yo iba para contador público, imagínate. Y resulta que estaba yo trabajando porque mi padre ya faltaba. Era mi madre y una hermana menor que yo. Y yo me prometí a mí mismo que mi madre nunca iba a trabajar. Entonces yo estudiaba y trabajaba. Y entré a la radio como asistente del contador público. O sea, lo mío. Pero me gustaba el fútbol. Y de repente me oían que fulano lleva la pelota, se la da Sutano. Ahí iba, vacilando. Y un día, el señor Ochoa, que era el narrador ya de la segunda división profesional, tuvo un accidente y estaba hospitalizado y no podía asistir. Y venía un partido de fútbol. Y el director de las eran 2 estaciones de radio de las empresas, el ingeniero Jorge Lelo de la Rea Rodríguez, me dijo, lo invito al fútbol. A mí me extrañó, me invita, pues yo siempre voy. Y ya segunda división profesional. Él pasó por mí a mi casa, pues yo pobre, pues no tenía automóvil, y me llevó.
y de repente me da un micrófono, aquellos grandes que había. Yo pensé que para detenerlo, y me dijo, narra el partido. Ay, Dios mío. Los jugadores de Zamora los conocía a todos hasta por el apodo, pero del equipo rival en Irapuato no conocía a nadie. Esto fue el 18 de septiembre de 1952. Wow. Entonces, pues me puse a narrar. De Irapuato, el 7 se la da al 11, el 11 la pasa al 6. Fatal. El lunes hablaron los patrocinadores al ingeniero y le dijeron, si vuelve a narrar el que estaba, cancelamos la publicidad. ¿Ven? ¿Yo qué culpa tenía? Que yo ni narrador soy. Yo nomás el paro Yo hice. nomás vengo a Por contar. eso, Luz fue accidental. Sí. Entonces, a los 15 días, visita el equipo el Cuautla, de Cuautla, Morelos, al Zamora. Y me dice el ingeniero, Roberto, ¿hay fútbol? Le dije, no, ingeniero, le van a cancelar. ¿Y qué hago? ¿No transmito? Pero me entró aquello, la espinita. Dije, Y me fui temprano, me permitió entrar al vestidor del Cuautla y ahí hubo algo, Dios sabe por qué hace las cosas, el ingeniero José Luis Lamadrid, todavía no era ingeniero, él jugaba en el Cuautla, después fue comentarista de TV Azteca, el ingeniero Lamadrid, pero ya nos conocíamos, me vio, Roberto, ¿qué hubo, José Luis? Nos saludamos. Dije, hoy preséntame a tus compañeros. Y Dios me dio retentiva. Mira, este es Lemus, el 7, le veía yo a la espalda. Entonces no había cambios. Eran del 1 al 11 y se acabó. Se acabó. Si uno se lesionaba, se iban con 10. Entonces me dice Lemus, en fin. Y ya salió la transmisión. El lunes, si no me aplaudieron, ya no dijeron nada a los patrocinadores. Ya perdieron, no se quejaron. Ya no quitaron el patrocinio. A los 15 días nos visita el Querétaro, que se llamaban Gallos Blancos. Entonces sí vestían como el Real Madrid, todos de blanco. Y me fui temprano, el técnico me permitió ingresar y ya empecé a preguntarles el nombre a cada uno, su número y tal. Y salió la transmisión. A los siguientes 15 días nos visita Tampico y ya regresa el señor Ochoa. Pues ya. Yo tenía un sueldo de 300 pesos al mes como asistente De contaduría. de contaduría. Y por cada partido me daban 150. No, pues dinerito para mi mamá. Mira, 3 partiditos, 450 fueron más que los 300 que me daban. Y narra el señor Ochoa al Tampico. Los siguientes 8 días nos visitaba el equipo Morelia. Lo increíble fue que el lunes hablaron los patrocinadores, le dijeron al ingeniero, queremos al que estaba. No, O sea, yo perdí hasta la amistad con el señor Ochoa. Sí. Pues Se enojó y malamente porque yo qué culpa tenía. Yo ni pedí ni rogué. Vino de los patrocinadores y ya me quedé. Entonces vi cómo estaba la situación. Dije, ¿qué hago estudiando la prepa? Entonces le pedí al ingeniero tiempo. No había, en ese tiempo no había televisión, para acabar pronto. Entonces era radio y en segunda división. Entonces no había programas de fútbol. Le pedí al ingeniero que me diera un tiempecito para hacer un programa. Vio la carta de tiempo y me dijo, tengo disponible de 8 a 8:30 de la noche. Perfecto. Inicié con el programa Futbolerías y empecé a venderlo a tal empresa, 150 pesos al mes, 150 pesos al mes. Y en un momento dado empecé a sacar 1,200 pesos. No para la casa de ontología.
Y luego le pedí al ingeniero, hace falta un programa a mediodía. Y me dio de 3 a 3:30 y a venderlo. Allí ya empecé a recibir cerca de 3,000 pesos al mes, que entonces era mucho dinero. Sí. Compré De mi 300. primer cochecito, no digo la marca, pero uno pequeñito que había en aquel tiempo. Y ahí me seguí, con la ventaja de que en 1957 Zamora sube a la primera división. Al subir a la primera división, el patrocinio ya no fue de 150, fue de 300. Y se encadenaban ya en primera división las estaciones de donde había equipos de primera división. El Toluca, por ejemplo, no se me olvida, la XSH de Monterrey, la XT. En fin, empezó a conocerse mi voz a nivel nacional. Eso fue para mí muy importante, no solo en la percepción, sino en que ya mi nombre sonaba en la República Mexicana. Hasta que vino el concurso de televisión al que invitó el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, el mero jerarca, que era todo este Telesistema Mexicano. Yo participé y después supe que entre 119 participantes yo fui el triunfador y el premio fue el Mundial de Inglaterra. En Que fue mi 1966, primer ¿no? mundial. Y entonces usted ganó, no sabía que competía con 150 participantes. Yo no sabía, ni sabía que había ganado. ¿Cómo se enteró? Porque en mayo, eso fue en febrero, cuando fui a sustentar el examen allá a México. Y no me dijeron nada. Hasta mayo, un día me habló Javier González, que hasta la fecha un gran amigo mío, era dirigente, y me dijo, señor Guerrero, tiene transmisión de fútbol en Toluca el día 28 de mayo. Sevilla de España contra Toluca. Ay, Dios mío. Le avisé al ingeniero, me autorizó. ¿Cómo no? En autobús. Había una línea entonces de autobuses que voy a dar no porque ya no existe. Les decían los amapolos, porque eran de morado y blanco. Ahí voy a Toluca. De hecho, fui hasta la Ciudad de México. Y de México, Vinicio Viñalichelli me trajo en su auto a Toluca. Yo hice los 2 tiempos del partido. Y de ahí nació mi primer narración en televisión. En televisión. Y cuando te avisan que vas para el Mundial, Roberto, ¿cómo te preparas? ¿Cómo es como una mentalmente y otra de conocer todos los jugadores? Ajá, conocer, porque pues yo tengo una anécdota ahí en el Inter. Que es interesante. Cuando Zamora estaba en primera división, un día nos visitó el Toluca y el entrenador era don Fernando Marcos. Para mí el nombre de Fernando Marcos era como el de Juan Pérez. Sí, no sabía quién era. Yo no sabía su trayectoria de este hombre. 2 veces licenciado en economía y en leyes. Cineasta. O sea, un hombre. Fernando Marcos, el técnico del Toluca. Entonces yo hacía un programa la víspera del partido, sábado en la noche, en el único hotel que había más o menos bueno en Zamora. Ahí llegaban los equipos y me permitían entrar a las 8 de la noche al comedor que cenaban los jugadores. Y ahí hacía mi programa de 1 hora, entrevistando. Ese día entrevisté a la gente de Toluca y terminé entrevistando a Fernando Marcos, sin saber yo su trayectoria y al técnico de Toluca. Lo entrevisté, terminó el programa a las 9 y estaba yo en la puerta del hotel platicando con un amigo y sale don Fernando. Era enero, hacía un frío espantoso. Venía con un abrigo muy elegante y se me quedó viendo y me dijo, ¿qué edad tiene? Le dije, 21 años, don Fernando.
usted va a llegar en esta profesión. Fue todo lo que me dijo. Se metió. Yo me quedé y le dije a Salvador Cisneros, que era con quien estaba platicando, ¿qué es este viejo? Cuando el Mundial de Inglaterra, que viajamos, en el vuelo iba Paco Malgesto, que luego fue mi compadre, sus 2 hijos, Marcelo y Paquito, y Toño Andere, y un servidor. El vuelo era México, Bruselas, Bélgica. Yo nunca había subido un avión. ¿Y cómo fue esa experiencia? No. Puedo contar cosas que pasaron increíbles. Llegué al aeropuerto de la Ciudad de México el día del viaje con 2 horas de anticipación. No, llegué con 4. De los nervios. Me presento yo en Savena, que era la línea en que íbamos a viajar. Presento mi pasaporte, presento mi boleto y me dice la señorita, ¿y su cartilla? Yo no sabía que en ese tiempo exigían la cartilla. ¿Para viajar? Sí. La dejé en Zamora. Y me dice ella, mire, tiene tiempo, faltan más de 4 horas, vaya por ella, porque si no, no puede salir. Le dije, no, a Zamora, Michoacán, no llego y regreso en 4 horas. Ay, pues lo lamento mucho. En ese momento llegó Paco Malgesto. Yo lo conocía por la televisión, en la vida, lo había visto en vivo. Llegó con sus 2 hijos. Saludó a la señorita y ella ya me mandó a volar. Señor Malgesto, se nos va a Europa. Y yo por un lado volteé y me vio y me dijo, buenos días, señor Malgesto. Él no sabe quién era yo. Arregló, en eso llega Toño Andere. Y Toño Andere ya me conocía porque habíamos hecho un partido en YouTube, solitos los 2, Toño y yo. Ya, Guerrerito, ¿cómo estás? Y volteé a Paco Malgesto, me queda viendo. Y me dijo, ¿tú eres Guerrero el que va con nosotros a Inglaterra? Le dije, sí, señor Malgesto. Creo que ya no. Le dije nada más que no voy a poder salir. ¿Por qué? Ya le dijo la señorita, se le olvidó su cartilla. Ah, qué barbaridad. Vente, me dijo Paco. Y me voy con él a ver al jefe de eso. De ahí de los aeropuertos. Era un coronel mal encarado. Y bien que conocía a Paco, a mí no tenía por qué conocer. Paco le dijo, mire, el señor Guerrero va con nosotros a transmitir el Mundial con Telesistema Mexicano. Dejó en Zamora, Michoacán, su cartilla. Ah, pues no puede salir. Pero mire que ni porque fue Paco Malgesto lo mandó a volar. Bajamos y Toño Andere le dijo, ¿qué pasó? Dice, viejo, no sé. Hijo. Sí. Y dice Toño Andere, a ver, espérame. Y se va a un teléfono. Allá estaba Toño Andere hablando. Pues yo cerca de él porque me dijo, ven, tocayo, habla Antonio Andere, mira esto. Le contó todo lo mío. Ah, ok, ahorita voy. Colgó. Y me dijo, Paco, ven, regresen con él. Con el Dice, coronel. yo puedo ir, pero a ti te trató mal, corre tú. Ahí vamos, trepamos y entramos. ¿Qué asunto? Así de ese tamaño. Es que parece que sí va a poder viajar. ¿Qué? Ahorita va a recibir usted una llamada. Sonó el teléfono y contestó. Se puso de pie. Sí, señor, ¿cómo no? Ok, lo que usted diga, con mucho gusto. Colgó. A ver, présteme su pasaporte. Ya lo sé yo. Ya puede viajar. Pero enojado. Le había hablado Antonio Carrillo Fuentes, que era el secretario de Relaciones Exteriores, dándole órdenes. Por eso pude viajar. O sea, ahí empieza mi sentimiento de gratitud con esa gente. Claro.
y ya viajamos, para mí una novedad. En fin, ya llegamos Una a Londres. novedad, subirte a un avión y... Y habían pasado 7, 8 años, no sé, de cuando me dijo Fernando Marcos aquello en Zamora. Cuando llegamos del aeropuerto, los que íbamos, Sí. Paco, sus hijos, Toño y yo, llegamos a la casa, allí nos rentó Emilio Escarga Milmo, una casa para todos, una casa muy bonita. Y cuando llegamos estaba Fernando a la puerta, unos escalones de mármol blanco y luego la entrada. Al primero que saludó fue a Paco, lógicamente era la gran figura de la televisión entonces, y a los hijos. Luego saludó a Toño Andere y el último era yo. Se me quedó viendo y me dice, ¿recuerda lo que le dije en Zamora? ¿Se acordaba de Habían usted? pasado 7, 8 años, no sé cuántos. Le dije, sí, señor Marcos, ya llegó. Pero el chiste no es haber llegado, es mantenerse. Y estoy dispuesto a ayudarlo. Me emociono. Ay, claro. ¿Y cómo me ayudó don Fernando Marcos? Yo lo considero mi segundo padre. Wow, qué bonita Guau. anécdota. Y aparte, Pues, imagínense con qué ojo también, ¿no? De que lo vio con sí. tantas ganas, con tanta pasión. Usted también echándole Yo ganas creo que más bien estudiando. su calidad, él lo vio la calidad de entrevista que hacía, Pues, vio la, Yo vio no la sé qué narrativa. vio. Él me dijo, vas a llegar. Y pasados esos meses ya llegó. Y de ahí Que ya cuántos... Ya para entonces ya sabía quién era. Y también los jugadores. Sí, no, pues ya. Y, En y primera te dieron, división. y en aquel tiempo, pues ahorita a lo mejor pues te dicen, va a haber mundial, al que, bueno, ahorita ya se conoce, hay más redes, más medios, pero es más fácil investigar. Sí, ahora con el internet. Con el internet investigas, quiénes son los jugadores, su trascendencia, ahorita todo eso. Buscas en YouTube hasta los Ajá. partidos, ¿no? Es ¿Cuáles la son Yo sus les digo a fortalezas? mis compañeros, tienen todo. Porque ahora me salen que dicen, el mejor futbolista de todos los tiempos es Messi. Espérate tantito. El mejor es Pelé. ¿Lo viste jugar? No. Entonces, ¿por qué dices? Mira, Yo sí vi a los dos, dice don Roberto. métete a la computadora, busca Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o nada más Pelé, y ponte a ver su trayectoria. Y cuando sepas lo que fue, que ganó 3 campeonatos mundiales, la calidad de un jugador que metió 1,200 goles en su carrera, vas a comprender lo que era. Messi es un gran jugador, no te lo descarto. Pero ve a Pelé, ve a Beckenbauer, ve a Bobby Charlton, ve a Lev Yashin, la araña negra, ve a Gordon Banks, el gran portero inglés, ve a todas esas figuras y entonces no hagas comparaciones, simple y llanamente acepta lo que había en aquel entonces Sí. y di qué jugadores fuera de serie. Pero bueno, ahora se fundamentan en lo que hay. Sí, que ganó varias copas. En aquel tiempo, pues Pelé no le tocó jugar varias copas. Él le tocaron mundiales, le tocaron a esta gente, pues ya hay que la copa de... Esto, del otro. El del único otro. mundial que no le fue bien fue el de Inglaterra, porque Coluna, un jugador de Portugal, lo agarró a patadas y lo lesionaron. Salió del partido del primer tiempo. Ese mundial no lo jugó. Yo no sé si hubiera seguido jugando, lo gane o no. Pero él ganó a los 17 años el de Suecia, anotando 2 goles en la final. Uno de ellos fantástico. Ahí fue donde le pusieron el Rey Pelé. Terminó en hombros en Oslo, en Suecia, en hombros y llorando. Era un niño. O sea, hay que... Sí, ya eran otros tiempos. Yo o por sea, mi edad, no por mérito, me ha tocado ver todo eso. Y bueno, conceptúo las cosas.
esto sí, esto no. Ahora tenemos un periodismo muy especial y mejor así la dejo. Oiga, don Roberto, y entonces, ¿cómo se preparaba para los mundiales? O sea, porque imagino que es mucho estudio, más los nervios que tenía. Aparte iba con grandes figuras ya que eran cronistas y comentaristas deportivos. Se puso a estudiar de más, se persinó y dijo, ay, que me ayude Diosito y la Virgen María. Es que no había las facilidades que hoy hay con... Pero nadie le entregaba así como, mira, La aquí batuta, va ahora tú dices. una lista de jugadores, nada. Yo me iba, por ejemplo, viene mi segundo mundial en 1970 en México, Ajá. que quiero decir que le pido a Dios que me deje llegar a junio, porque entonces, y lo dicen, va a ser un récord nacional. Voy a ser el único que ha cubierto los 3 mundiales de México. Sí. Porque de 1970, desafortunadamente, ya fallecieron todos mis compañeros. Nada más quedo yo. El de 1986, que también lo cubrí, y si cubro este va a ser los 3 mundiales de México. Así va a ser. Sí, Y espero que Diosito me deje llegar a junio. sí. A ver qué pasa. No, va a ver que sí. ¿Y cuál ha sido así como esa entrevista o a quién se la realizó que haya sido como su favorita o su preferida? ¿Con quién? Bueno, ¿Y en dónde? admiro, Dios ya lo tiene en la gloria, a Pelé. Pero tuve el privilegio, porque así lo considero, en el Mundial de España, fue de comentarista con Televisa. Y me tocó convivir en Sevilla con él más de 12 días. Wow. Estábamos en el mismo hotel, desayunábamos juntos, a veces comíamos juntos o cenábamos juntos. Un día me dijo, va Roberto, quiero tomarme un café, pero no aquí, traía 2 guaruras. Le dije, mira, Edson, aquí en la esquina siguiente hay un café muy bonito. Vamos saliéndonos por la parte de atrás del hotel para que no te siga nadie. Nos salimos los 2, dimos el recorrido y llegamos. Los guaruras buscándolo, yo por todo Sevilla. Y nosotros en el café, hasta que dieron con él. Y ya les dijo, váyanse, yo estoy muy a gusto. No lo dejaban tomar café. Llegaban las señoras con el niño de brazos. Sí. Pelé una foto con mi hijo y él era amable. Un tipazo, como ser humano. Y como jugador también. Tuve el privilegio de presentarlo con mi esposa en el Mundial de Francia. Él no iba de comentarista con nosotros. Pero terminado el Mundial, mi señora se quedó para recorrer París, todo. Y yo un día cuando fuimos a la torre, no a la torre, el Arco del Triunfo, el Arco de la Defensa que está al extremo, fuimos, íbamos subiendo a las escalinatas para llegar a la explanada cuando Pelé viajaba con 2 amigos. Me vio y me recordó, va Roberto, y vino, nos dimos un abrazo, le dije, mira mi esposa, Edson, ya. Le besó la mano, señora, su esposo, yo lo estimo mucho, bla, 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 y se fue. Lo sorprendente fue que mi señora, pues ella que sabía de fútbol, cuando se me dijo, oye, ¿quién es? Yo hubiera sido como su esposa. Le dije, nada menos que el mejor futbolista que ha dado la historia, Pelé. Ese es Pelé, sí. ¿Y si se tomó foto con él, por lo menos? A nosotros también, a Yarciño, andaba... Ya habían perdido la final con Francia y andaba, ellos no, pues ellos ya estaban retirados. Yarciño venía con la familia, me vio, también me saludó, le presenté a mi señora, presentó a su señora, a sus hijos y nietos. Y bueno, son las cosas
Bonitas bonitas de- satisfacciones que da la vida. Sí, Claro. y el trabajo, porque esto es Sí, tu sí, la trabajo actividad. y la calidad, sí. Y pues desde tus inicios no has parado, creo entender así, que no has parado de No. trabajar y estar. Todavía sigo Has sido, sin equivocarme, en mis 3 actividades. El fútbol, la fiesta de toros y la música. Y las 3 desarrolladas en Radiorama. Eso, qué bueno. Sí, entonces, sin temor a equivocarme, llevas 14 mundiales cubiertos. Exacto. Eres de los pocos, o yo creo que. Según Infantino, si cubro, Dios mediante, en junio el 15, va a ser un récord también. Pero mundial. Sí, Mira qué 15 bueno. mundiales. 15 Wow. mundiales. ¿Y cuál es hasta el la que más le ha fecha? gustado? Sí. ¿Cuál es el que más le ha gustado El de todos los México mundiales? 70. Sí, ¿por qué? Porque Brasil era lo que yo le nombro, parafraseando, como conceptuaron a el equipo de básquetbol de Estados Unidos. El equipo ese que fue Michael Jordan, Michael Exacto. Johnson. Los claro. Chicago Bulls. El Dream no, Team. ajá. Y entonces El yo Dream a Team. Brasil le Dream puse Team. el Dream Team del fútbol. No, Clodoaldo, Rivelino, Pelé, Jairzinho, Tostao, Gerson, Carlos Alberto. No. Era pura figura ¿Qué en su equipo? momento. Entonces había Inglaterra, que venía como campeón del mundo y que perdió aquí en Guadalajara ante Brasil el día de aquel cabezazo fenomenal de Pelé y el atajadón de Gordon Banks, que hace poco vinieron de Inglaterra y me hicieron el honor de invitarme. Hicimos unos reportajes en el Estadio Jalisco, Wow. anduvimos con los ingleses por todos lados y ahí les señalé dentro de la cancha, aquí en esta base del poste, sacó, y ellos ya metieron la imagen de Gordon Banks con la desviada al cabezazo de Pelé. Wow. O sea, vaya, vivencias Sí. que recuerda a uno con un gran afecto y un gran cariño. Yo le agradezco al Creador que me ha permitido ser comentarista durante 75 años de mi vida. Y vivir de su pasión, yo creo que eso es lo más Sí. satisfactorio, Y vivir. taurinamente empecé en 1960. Ya también tengo 60 y tantos años. Y actualmente en Radiorama. Usted ha estado entonces en 14 Copas del Mundo y ha visitado pues estadios de Primer casi mundo. todos los países y de primer Valga mundo. la redundancia. ¿Cuál ha sido su favorito, el que más le ha impactado, que dijo, wow, con este estadio, la tecnología o la capacidad? ¿Cuál impactó más? Creo que de todos los escenarios, y me ha tocado en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania 2 veces, en Japón, en Corea, en Sudáfrica, pero yo en Argentina, en Brasil, yo creo que el estadio que más me ha impactado Sí. es en Estados Unidos, en New Jersey, ¿A poco? pegadito a Nueva York, Sí. pasa el río de por medio. Sí. ¿Por qué? Porque era un estadio, y en ese tiempo, estoy hablando de hace muchos años, no sé ahora cómo estará, ya tenía escaleras Eléctrica. eléctricas que van subiendo para el público de arriba, y dentro clima artificial. Ese estadio me impactó. ¿Tendremos que ir a conocerlo nuevamente? Bueno, Yo he ido a New Jersey, fíjate, como unas 3 veces. Bueno, en Nueva York Sí. y por lo general me hospedo en New Jersey. Sí, conozco New Jersey más o menos. Pero ¿Nunca nunca has me he ido al ido por estadio? ir al estadio, fíjate, no, porque el fútbol ahí no, en los Estados Unidos tiene poco. Ahí transmití el partido de México contra Irlanda en ese estadio. Por eso lo conocí y me dejó con la boca abierta. ¿Qué estadio? es que siento que los neoyorquinos tienen muy buena visión para construir, ¿no? O sea, como todas sus torres, todo eso, más los estadios, siento que están como muy bien pensados, muy tecnológicos, muy resistentes, novedosos. Exacto.
Los chinos están haciendo un estadio que va a revolucionar el mundo. Pues el nuevo de Las Vegas, todo el estadio tiene aire acondicionado, todo, porque el clima en Las Vegas es muy extremo y el estadio completo. Ya actualmente. Pues sí. Y yo estoy hablando del Mundial de Estados Unidos que fue 1990. Y ya estaban ya. en el top de la tecnología. Y pues yo tengo una preguntota. Por lo general vemos la mayoría de terrestres o vemos el fútbol, pues si bien nos va en el estadio desde las gradas. Y esos son los que alcanzan a apreciar algo. Luego estamos los que lo vemos desde la tele, pero ustedes dentro de, pues alcanzan a ver cosas que no alcanzamos a ver la mayoría. ¿Cuál ha sido la mayor injusticia que tú has visto en el fútbol que pues no se platica o no se dice? Porque pues como en todos los deportes y en todas las cosas hay, ya sea por descuido o por negligencia o por mil cosas. Bueno, me ha tocado ver muchas, pero una muy específica y aquí en México y en el Estadio Azteca. Estábamos transmitiendo un partido de fútbol. Era Cruz Azul, si no estoy mal, contra, no se llamaba el Santos, entonces se llamaba La Laguna. Sí. Los laguneros, ¿no? Sí. Y entonces era un partido muy disputado, muy peleado. Y resulta que viene un tiro de esquina. El árbitro Marco Antonio Dorantes, el lateral derecho de Cruz Azul, la traía contra el extremo izquierdo del Santos, que era un chileno chaparrito, que no me acuerdo ahorita el apellido. Y dándole, y se traían. Entonces viene el tiro de esquina de allá y lo iba a servir el extremo derecho de Cruz Azul. Marco Antonio Dorantes se queda visualizando allá porque, bueno, esto me lo dijo después, y viene la pelota al área y un defensa del Cruz Azul, el Calimán Guzmán, la saca con esta. Iba a entrar, gol olímpico, y lo evitó con la mano. Todo el estadio, penal, y no lo marcó. Pasó el tiempo, llevaba yo gran amistad con Marco, y un día, ya retirado el del arbitraje, estábamos desayunando, le dije, oye, Marco, ¿y qué te pasó ese día? Y me contó. Dijo, mira, Roberto, me quedé vigilando porque sabía que iba a patear el jugador del Santos, el del Cruz Azul, y el de Santos le iba a dar una patada. Y me quedé yo viendo. Dije, si hay bronca, los echo a los dos. Y estaba de espaldas, yo no vi. Estaba vigilando y entonces más. No había VAR. De espaldas no había el abanderado que le marcó. Vio que dio la vuelta y no marcó nada. Pues el abanderado, porque la jugada siguió en otro tiro de esquina. Y me dijo, cuando vi la repetición después, otro día, dijo, no sabes la pena que me dio no haber marcado, haber cometido ese error garrafal. Claro. Entonces, eso fue en aquel tiempo. Ahora los errores, yo ya no sé. Si están planeados o no están planeados, pagados o comprados. O si cierran los ojos. Acabas de decirlo, Luz. Yo no sé, no quiero pensar mal, pero... Sí, pero hay cosas que dices, ay, ¿cómo? Aquí tengo el caso muy presente, ahora del partido, recientemente jugado aquí en Guadalajara, el Atlas que empató a 2 goles, donde hubo un penalti que le marcaron al Atlas, que era fuera del área. Sí. El árbitro era un novato. Yo quiero aceptar, sin conceder, que el árbitro, y no estaba lejos, pero que pudo
obcecarse y vio la jugada dentro del área. Había falta, efectivamente, pero fuera del área. El jugador cayó dentro, pero no es donde cae, es donde es la falta. Es donde se Pero ejecuta. el VAR, Ahora, yo tengo algo, voy a reabundar o digo, ahorita con la tecnología que hay, con lo barata que es, entre comillas, para un partido de fútbol o para un estadio, a ver, ¿qué les cuesta poner un estadio 30 cámaras, 40 cámaras, no sé, X cantidad de cámaras, nada más enfocadas en una área, en una cierta área, como por decir, esta es la cancha, una cámara aquí, otra cámara aquí, otra cámara aquí, desde ciertos ángulos viene, que no se mueva la cámara, para dar todos los enfoques. Y el VAR, ¿qué puede revisar? Pues va a revisar. Vamos a... Dijeras, oye, nomás tienen 5 cámaras, no sé. Mira, Milton, vamos a empezar por lo siguiente. Y voy a recordar otras épocas. Para no salir mal. 1950, 60, el campeonísimo Guadalajara. Yo del Atlas, pero yo venía a ver a Guadalajara. Yo vivía en Zamora, venía a ver jugar las Chivas. Y desde Zamora, perdón que te interrumpa esa parte, ¿le ibas al Atlas? ¿Desde Sí, allá? Desde allá. Desde toda pero su vida. venía a ver Sí. a las Chivas, me encantaba el campeonísimo, cómo jugaba. ¿Sabes qué? Eran 3. El árbitro al centro y 2 abanderas, se acabó. Y no había los problemas de ahora. ¿Para qué quieres 40, 60 cámaras? Cuando iba a venir el VAR y no empezaba, pero ya se habló que ya lo había contratado México. Quiero decirte lo que yo comenté en mi programa en Radiorama. Va a venir la tecnología con el VAR, aprobado por la FIFA y puesto ya en funcionamiento en Europa. Las cámaras no mienten. No, ni tienen lealtad a nadie. Ellas... Aquí hay que ver el ser humano que va a interpretarlas. Sí. ¿Estamos? Si tú me pones 60 cámaras y ya hay unos malintencionados, ¿para qué quieres tanta cámara? Sí. En ese tiempo eran 3. Ahora están los 3. Está el cuarto árbitro. El cuarto. Está el fiscal. Están los 3 del VAR. Y ves errores tras errores, tras errores, tras errores. ¿De qué sirve el VAR? Ahora, en también... este caso de este partido, ¿quiénes estaban en el VAR ese día? 2 árbitros del centro. Uno era Fernando Hernández, que le dicen tiene un apodo, el Curro, que es árbitro del centro. Y otro árbitro del centro. Había 2 árbitros. ¿Qué no vieron que la falta fue fuera del área? Ahora, no hay consecuencias también, esa es otra cosa. ¿A alguien? ¿No? No. Posteriores tampoco, sí, ¿no? Sí, en teoría sí las hay, en teoría. Pero hay veces que tú ves un árbitro, como es lo que dice, que pitó un partido, no mal, pésimo, y de repente dices, bueno, que tenga una consecuencia, pues no. Digo, que me disculpen los de otro equipo, no voy a decir nombres, pero lo saben, donde hay un equipo que siempre tiene ayuda. Últimamente ya no, pero había tenido mucha ayuda. Y tú decías, oye, fue bien injusto. Y no, nada. Voy a poner el caso de ese árbitro, el Curro Hernández. Ese fue el que le pegó un rodillazo en salva hacia la parte. Lo castigaron 11 partidos. Voy a poner otro ejemplo. En el partido, y doy nombres, Atlas América, aquí, el árbitro del encuentro, que es el famoso gato, Marco Antonio Ortiz de Durango, fue el árbitro del partido. Le anuló un gol, iba ganando al América el Atlas 2-1. Cayó el tercero, lo anuló, dice que por fuera de lugar y no era, y nunca consultó el monitor.
le marcó un penal al Atlas que no era. Y al final el marcador quedó empatado 3-3. No, pues no. Bueno, hubo quejas en la televisión, en todos lados, de ese trabajo. ¿Sabes con qué castigaron al árbitro? No. Que no vuelve a pitarle al América. Pero a todos los demás sí. Nah. Pues es lo mismo. Pues, pero sí los favorecen. En parte sí es algo. Bueno, sí. Pero ¿qué te da a entender? Que estaba sí, favoreciendo a la América. claro. Entonces, pues oyes, el hecho Por es. eso yo sí doy nombres. Sí, claro. ¿Y Entonces- qué tal se pone el ambiente con sus compañeros? O sea, ¿a usted le ha tocado compartir micrófonos con Enrique el Perro Bermúdez, con Heriberto el Joven Murrieta? ¿Cuál ha sido como los momentos más memorables que ha tenido al momento de narrar con personalidades Mira, como Luz, usted? me estás hablando de dos grandes amigos. El Perro, que no me gusta decirle así, ¿eh? Yo siempre Enrique Bermúdez de la Serna. ¿Y quién lo bautizó como el perro? El papá era el Perro. Don Enrique. En paz Su apodo, descanse. no vayan a creer. Y tenía su casa porque la visité varias veces. La mamá de Enrique era cubana. Y llegaba, Enrique me llevaba a su casa y la señora, no lo olvido, extraordinaria, la señora de la Serna. Roberto, bienvenido. Te preparé el platillo que tanto te gusta. ¿Cuál era? Mira, no es un platillo de mis favoritos, pero ella como buena cubana... Era de sus favoritos para que usted se lo sentía comiera. que a mí me gustaba mucho. Y sí, es el arroz blanco con frijoles negros Con y un plátano. Plátano. Maduro. O maduro Sí. o verde, dependiendo. El tostón No, es verde, mi papá es cubano. No, el plátano es grande. Maduro, es que es plátano macho, Sí. pero si está maduro, Sí. es plátano maduro, le llaman. Ella lo ponía maduro, pero frito, arriba de la... le nombran moros y cristianos. Sí, el arroz Por lo con de blanco frijoles. y lo negro del Sí. frijol. Y siempre me preparaba la señora el platillo. Y yo lo disfrutaba, la verdad. Se dejaba y don consentir. Enrique, que usaba bisoñé, porque también calvo, igual que Enrique su hijo, que aquel usó mucho tiempo, también Enrique, hasta yo lo convencí cuando la inauguración del estadio de Querétaro, el Corregidora, para un 5 de febrero, viajamos en automóvil, iba yo manejando, Enrique por un lado, íbamos a Querétaro, y ahí lo convencí, destápate, Enrique. Te le dije, mira, en ese tiempo, hoy estoy hablando del 85, fue el año del sismo, nomás que esto fue en febrero, el sismo fue en septiembre. Ese año, los años que hace, le dije, mira, Jules Briner, actor del cine, tiene una personalidad única, sin pelo. El que hacía el papel de Koyak. Sí, Koyak. No me acuerdo el nombre, pero Koyak era un investigador. Eli Zabalas. También. Y adquieren una personalidad grande. Ahí lo convencí. Terminando el cuadrangular que hubo en Querétaro para la inauguración, se fue de vacaciones. Y ya llega en tiempo de inauguración del campeonato. Primer partido en el 3 de marzo, Los Tecos. Y ya llegó sin bisoñé. Sí. No, verás a la gente. Apaguen ese foco. Ya ves, tú tienes la culpa. Pero mira, es la admiración de la primera vez que te ven. Eres la sensación del estadio. Ya después de un agradecido. Y lo comenta donde quiera. Mi padrino es mi segundo padre. O sea, Roberto. Me quiere mucho, Enrique. Yo lo estimo y lo quiero también mucho. Y al joven Heriberto Murrieta, ¿qué te diré? Yo transmití toros en la Plaza México todos los domingos, novilladas y corridas durante 8 años de mi vida. Con él, todos somos grandes amigos. Y hacemos un programa de radio para México, vía teléfono. O sea, somos grandes amigos con Heriberto. Me tocaste... Ahora sí que el callo de los dos que más estimo. También Lalo Camarena, que es un entrañable amigo mío, narrador de box,
Con él hicimos el Mundial de Italia. Él fue fútbol y convivimos con Lalo. Somos grandes amigos. Viene seguido y me habla y vamos a comer a un restaurante español que hay aquí, que le encanta ir. Y en fin, Sí. gran amigo. Grandes amigos. Ok. Y a Sí. otros amigos, Pepe Esquerra, que ya murió, el Rápido Esquivel, que ya murió. También llevaba una gran amistad con Ángel Fernández, mi paisano, porque él nació en Morelia, hermano del villarista Gabriel Fernández, Órale. que Bueno, fue campeón de billar. Roberto, pues es bien sabido que tú eres un atlista de corazón, de los toda la vida. buenos y muy conocedor del Atlas, pues de todos los equipos y de todos los jugadores, pero más del Atlas porque pues hay un sentimiento ahí. ¿Y qué fue cuál fue? Descríbenos tus sentimientos, sensación y todo aquello que de verlo campeón y bicampeón después de tanto año. No sé si te tocó verlo campeón en sus inicios, pero volverlo a ver campeón en 2021. No, en su primer título en 51 no lo vi campeón. O sea, no vi el partido, no vine. Ajá. Y fue ante las Chivas, Sí. que se coronó campeón. Les ganó 2-1, pero no vine. Y es curioso, cuando se corona ante León, no estaba yo aquí, estaba en Zamora, porque ya no transmitía. Y fuiste. Por una razón fundamental, le dije al licenciado Pereda, ya no quiero transmitir. ¿Por qué? Subir 42 escalones hasta el palco en el Jalisco, Sí. ya me cuesta mucho trabajo. Y el peligro peor es la bajada. Voy bajando y salen los muchachos corriendo, me van a dar un aventón y ahí me matan o me quedo Sí, hizo una una caída. fractura de algo. Y de luego, algo. Entonces le dije, ya, mi agradecimiento. Pero me dijo, pero tiene que seguir aquí. Sí, sigo. Y hasta la fecha. Yo estimo, quiero mucho al licenciado Pereira Pues Gómez. dile que te bajen a nivel de cancha, Roberto. Dile, Ajá, debería. mándame a nivel de cancha para no subir escalones. No, pero es en el Canal 4. Sí, son los que tienen el... Sí. ¿Pero qué sentiste? Yo fui Descríbenos. fundador. Quiero que sepan y lo digo públicamente. Hay quien se adorna diciendo, no es cierto. Era director de Canal 4 el señor José Luis Guasch, que ahora radica en Estados Unidos. Y de allá, telefónicamente, nos estamos Comunicando. comunicando constantemente. Yo lo estimo mucho. Él fue el que me pidió un programa de fútbol que no había, porque salió el señor Carlos Pickering de la dirección de Canal 4 y vino José Luis Guasch y él me habló, quiero un programa de fútbol. La idea de llamarle Tercer Tiempo fue de él, no mía, pero la idea del programa fue mía. Y me dijo a quién. Le propuse a Enrique Bermúdez, le propuse a Pablo González y con ellos empezamos a hacer. Y luego hicimos otro que se llamaba 4 en el 4. O sea, yo fui el iniciador. De todos los y no programas. es por egoísmo que lo esté diciendo, porque por ahí se andan adornando algunos. Y se inició y funcionó. Después metimos a Teo González, el comediante. Ajá. Lo metimos de árbitro al programa, en fin. Hice 26 programas con Chabelo, en paz descanse, en el Canal 4 de fútbol infantil. En el Estudio A, que estaba de otra manera, se hizo una canchita de fútbol. El árbitro era Chabelo y yo narraba. O sea, he pasado por muchas cosas en mi vida Sí, wow. que me han dejado muy satisfecho. Y ver campeón al Atlas también, de nuevo. Sí, yo Pica. estaba en Zamora cuando León, y te digo la verdad, había perdido en León 2-1 y el León venía muy poderoso. Yo dije, el Atlas no gana.
y no quise venirme de Zamora para ver el partido. Porque me invitaban ya con boleto asegurado, no. Pero lo vio así en su casa. Y les voy a decir otra cosa y al público. No vi el partido. Porque sentía que lo iba Nervios. a perder. Y aparte nervios, la angustia. Pero mi hija Luz, tocaya tuya, Luz Angélica se llama, ella sí lo vio. Y estábamos, ella en su recámara, yo en la mía, y de repente me toca, el Atlas es campeón, papá. Me puse, salí en pijama, no me puse la playera. No, la bata. La bata. Ah. Y salí y ya vi la repetición de los penales. El segundo título sí me tocó aquí. Televisa me habló, tiene partido de fútbol. Lo narraron Enrique y la Zorrita de Toluca. Y comentamos Rafa Márquez y un servidor. En la parte más alta me costó un trabajo, me subió un nieto, me acompañó llevándome, porque subir hasta mero arriba. Sí, está tremendo. Y ya, pues yo con mi edad, claro, no la que tengo ahora, pues hace Ya ¿qué unos será? cuantos añitos, 5 años, una cosa así. Pero me tocó cubrir el de Pachuca 2-0 y ya vi el de Pachuca que se perdió 2-1, pero por el global fue campeón por segunda vez. Así es de que sí, uno no lo vi, el otro lo viví. Ay, wow. ¿Y quién es su jugador preferido del Atlas de todos los tiempos? Es una pregunta muy complicada, muy difícil. De aquel entonces, Felipe Setter, uno de los mejores defensas que ha habido. Y Dumbo López, que fue campeón goleador con el Atlas. Después lo sería con el León. Andan diciendo que este muchacho, Diuca, que lo vendieron a Monterrey, que es el primer campeón goleador que tuvo el Atlas, no es cierto, fue el Dumbo López. 1947, por allá. Es que la historia de los chavos la traen del revés. 80 lo mucho para acá. Entonces, el Dumbo de aquel tiempo, Chapetes Gómez, y luego al paso del tiempo Chavarín, que luego lo venderían a la UDG, porque el Atlas se ha encargado de crear futbolistas y venderlos. Sí. Eso es su cuento de toda la vida. Ahora trajeron a un uruguayo. Si empieza a ser goleador, Lo van a vender. para venderlo. Primero tienen que vender al equipo, que para mí, Orleji, ya debería haberlo vendido desde cuando. Se habla de una firma de autos de carreras inglés, pero es que están metidos los árabes. Y los árabes invierten un dineral en Sí, el fútbol. no tan fácil los compran ni tan fácil los seducen como para deshacer un equipo. Allá tienen a Messi, tienen a Ronaldo. Y ya nomás por nombre. Ah. Es que están haciendo, fíjate que los árabes están haciendo lo que hizo Estados Unidos. En su momento Estados Unidos lo veíamos como decíamos, yo que voy mucho a los Estados Unidos, pues tengo mucha familia allá, decimos, qué tontos, fíjate, compran jugadores que van, Pelé al final de su carrera lo compraron. Beckenbauer, Beckham, todos esos que dices, ya van en la decadencia, en la final de su carrera, pero no lo compran por eso, lo compran por escuela. Dicen, voy a traer un Pelé para que los chavitos vean cómo juega un Pelé, cómo es mover el balón. Ahora están haciendo una cosa fantástica. Los chavos a Europa, baratos. Fulano, $1 millón. Y se van. Maduran. No está jugando en el Milán un norteamericano, que es un jugadorazo. Aquí los quieren vender súper carísimo. Ya traen a este chico la hormiga de las Chivas. La hormiga de las Chivas que ya lo quieren vender. Y quieren pedir 10, 12, 15 millones de dólares por él. No se los compran a ese precio en Europa. No. ¿Qué está diciendo Tijuana con el chamaco de 17 años? Mora. Lo queremos vender caro.
Sí, es que México está bajando en esa parte de decir, mejor manda lo que se foguee y después viene y da escuela. Sí, claro. Da escuela porque jugó allá y sabe lo que son las tablas. Eso que mencionaste es un hecho irrebatible. Trajeron en el Cosmos en Nueva York a Pelé, a Beckenbauer, a Romerito, a Bobby Charlton. Trajeron gente importante que hicieron escuela, llamaron a los latinos a meterse a los estadios y luego empezó a crecer el fútbol y ahora ya no les ganamos. No, sí, no. Y luego tienen unos estadios. Yo en aquella época, pues tú no veías fútbol casi, los chavitos no jugaban. Ahora ya vas y ya hay deporte, ya las escuelas lo dan. Ya es café. Sí. Salud. Ahí le va, sí, salud, ahí le va. No van a pensar que... No. Le voy a hacer unas preguntas rápidas, don Venga. Roberto. Si no existiera el Atlas, ¿a qué equipo le iría de los que hay? Ay, Luz, me la pones muy difícil. Yo creo que si hay un equipo que no siendo el Atlas me gustara irle, Cruz Azul. Cruz Azul, muy bien. ¿Cuál es el partido que ha narrado que más aburrido le ha parecido? Así que digo, me costó hasta narrarlo. No, si te pongo a decir actualmente, ¿para qué te digo? Sí, no lo sé ahorita sí, ¿verdad? Y antes, no vas a creer, era raro el partido malo. Pero es que antes le ponían el alma, Era otro tipo de fútbol creativo. Hombre, el Atlas no era campeón. Hasta recientemente en ese siglo fue campeón 2 veces. Pero tenía 71 años de no ser campeón. Pero gustaba su fútbol. Sí. y tiene mucha afición para Sí. no haber sido campeón. La pasaban, hacían Sí. cosas interesantes Sí. en equipo, de pases. León en un momento. El América de antaño. No el tricampeón ahora. El de antaño. El de Reynoso, Hodge, Toniño, campeón Hernández, Trujillo, Monito Rodríguez, Borja. Ese América jugaba precioso. El Cruz Azul de Miguel Marín, de Quintano, el mejor defensa extranjero que para mí ha venido a México. Yo no sé cómo se acuerda de tantos nombres, yo ya los hubiera cambiado. Don Roberto, Sí, eso tiene muy buena le memoria. admiro. Tiene una memoria y una capacidad de retención. Sí, cañona. Yo ahorita no retengo. A mí me pasas un número y nomás retengo el 333. Sí, porque sabes que... Sí. No, y ese Cruz Azul, Sánchez Galindo, en fin, esos equipos jugaban hermoso. Eran buenos toques y divertían. pases, sí, claro. Era raro ver un juego malo de ellos. Bueno, ni con los coleros. Luego también las caídas, ¿verdad? En el fútbol actual ya nada más Ya son se como de caen. luchas libres, En aquel ¿no? tiempo daban marometa y se seguían con la inercia, seguían corriendo, ¿no había? El arbitraje, por favor. Hubo un tiempo en que don Javier Galindo trajo de Inglaterra 2 árbitros, Mr. Sunderland y Mr. Crawford. Pitaban y daban cátedra. Trajo de Italia a Diego Di Leo, un verdadero maestro mundial del arbitraje. Trajo de Perú a Arturo Yamazaki con 3 mundiales. Pitaba y enseñaba. Y surgió una camada de árbitros que yo le he nombrado la etapa dorada del arbitraje mexicano. El arbitraje se ha venido al suelo. Es una vergüenza. Pero no quieren invertir en traer buenos instructores, que es lo que se ocupa. Mandan jóvenes, sí, pero cometen errores garrafales porque no los enseñan. El arbitraje de aquel tiempo era otra cosa. Sí, oiga, y si usted tuviera el poder de elegir al director técnico de la selección mexicana, ¿quién sería su director técnico top? ¿De la actual? Ahorita, el Piojo para Herrera. ahorita. ¿El Piojo Herrera? Sí. Digo, es una idea. ¿Y nombres de jugadores actuales que usted sí convocaría a este mundial en la selección mexicana? ¿Quiénes serían? 3 nombrecitos. Bueno, yo creo que los que están en Europa, el que está en Inglaterra,
Y ya. Que se fracturó del cráneo. Ah, sí. Ese ¿Raúl? es uno. No, yo soy malo para los Bueno, nombres. es difícil. A mí la selección, empezando por el técnico que está, No le gusta. no me gusta. Yo viví el Mundial de Corea-Japón con radiorama. Y me tocó ver el partido ante Estados Unidos. El mejor hombre en la cancha era Ramoncito Morales Higuera. Y lo saca para el segundo tiempo. Después el mismo Javier Aguirre dijo, cometí un error al sacar. Oye, un técnico mundialista no va para cometer errores. No. El de Sudáfrica, estamos en Johannesburgo. El Chicharito Hernández, no lo que es ahora. Interesante. No. En ese momento estaba en su mejor momento futbolero, Sí. Javier. Ya Estaba jugando en el Ya Real Madrid. no, ese penal que falló, la verdad, fue garrafal. Y No, desde que poniendo- comenzó las redes sociales ya decayó. Y poniendo al Guille Franco argentino ante Argentina en ese mundial, mete al Bofo Bautista. ¿Qué rayos tenía el Bofo Bautista pasar en la selección nacional? Si cuando empezó en Tecos era el vil reflejo de Washington Sebastián Abreu, que ahora es técnico de Tijuana. Lo trataba de imitar en todo. Lo manda a la cancha ante Argentina. 2-0 nos va ganando Argentina. Saca al Guille Franco y mete al Chicharito para el segundo tiempo. Javier hace el gol, Argentina, 2-1. Enseguida estrelló un disparo en el larguero. Y yo me quedé, ¿y qué estaba haciendo el Guille Franco en la cancha? O sea, para mí no es un técnico con capacidad mental. Yo la selección que trae, no le he visto un partido que yo diga a Wow. qué están jugando. Sí. Yo he utilizado un término y me estoy viendo violento, pero es mi manera de pensar. Habrá quien no esté de acuerdo, yo respeto su opinión, pero la mía es que no debe de estar en la selección mexicana. Claro. ¿Quién lo trajo? La Bomba, el que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y le decían La Bomba por yucateco. Bomba. Entonces, un día quiso invertir 1.300 millones de dólares en el fútbol mexicano repartidos, obviamente, la mayor cantidad en los equipos de arriba. Claro. Y no se la aceptaron. Se enojó el 6 de diciembre del año antepasado, se enojó y se salió de la Junta y renunció a la presidencia. Es compadre de Javier Aguirre. Él fue el que lo trajo. Y el que lo Y puso. Javier Aguirre, cuando La Bomba se fue, el señor Rodríguez fue para no decir La Bomba, y se salió, Javier iba a renunciar. Y ya fuera de la federación, La Bomba le dijo, No lo hagas. no te salgas, no seas tarugo. Y ahí sigue. Sí, porque si no, Ya ¿qué La más va a Bomba tener? no era nadie. Es que es muy curioso el fútbol mexicano. Pues Voy a sí. comentar esto, que también suena drástico y duro. Pero Ajá. aquí yo no vengo para elogiar a nadie, No. para decir mis verdades. Eso. Eso. Tuvimos una reunión en la Casa Jalisco, invitados por el señor gobernador del estado. Ajá. En el estado estaba el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente de la Liga de Primera División, estaba el señor gobernador, estaba el representante de FIFA y estaba Lorena Ochoa. Mi hija, que es la que me acompaña para auxiliarme, en fin, estaba a un lado mío. Le dije, fíjate qué mesa de fútbol tan curiosa. Ibar Cisniega, presidente de la federación, fue pentatleta toda su vida y compitió en Juegos Olímpicos
Nunca ganó una medalla, pero Ahí fue estaba. pentatleta. El presidente de la primera división, ahorita a ver si alguno de ustedes me lo recuerda, es el que estuvo de secretario en el régimen del presidente anterior al frente del Seguro Social. Ajá. Su deporte, el Jai Alai. Ajá. Sin nada que ver. Toda su vida, Jai Alai. Y Lorena Ochoa, golfista, que la puso el señor gobernador como la representante de Femenina. De deporte. del deporte tapatío. Ajá. Para el Mundial. Entonces, ninguno futbolista. me quedo viendo y le comenté a mis hijos, mira, este fue pentatleta. Michael Arroyo. Miquel Arriola. Es presidente. Sí. Miquel Arriola, gracias que ya me auxiliaron, Miquel Arriola jugó Jai Alai y en la política. Y Lorenita Ochoa, que quiero y admiro mucho y que es mi amiga, me da orgullo decirlo, pero que me perdone, ella fue campeona en golf. Sí, estaba chistoso, Ningún ¿verdad? futbolista está ahí. Sí, qué raro. Entonces sí, nadie le tiene amor al fútbol. En realidad, bueno, no dudo que le tengan amor, pero no es lo mismo que un futbolista que quiere que su deporte crezca, que sea... No, y que conozcan. Sí. Conocen los errores, los aciertos, todo lo que lleva el fútbol. Entonces nuestro fútbol está de cabeza por todo eso. Eso sí. Sí. ¿Y quién cree que vaya a ganar la Copa del Mundo en este 2026? Otra pregunta complicada, Luz, por favor. Mira. No, nomás las creencias. Yo creo que pienso, no hay que dejar de pensar que Argentina puede ser. Ajá. Que Brasil puede ser. Sí. Los únicos de este continente. No creo que Estados Unidos, con todo que su país vaya. No creo. Y de Europa es donde surge la materia más importante. Yo veo en este momento con mucha fuerza a España, a Francia, a Alemania y a Inglaterra. Yo creo que por ahí anda. Hagan sus quinielas ustedes trasnochados para que nos pongan aquí en los comentarios y de verdad le agradecemos muchísimo a don Roberto por acompañarnos con tantas anécdotas, todo lo que ha vivido, que nos haya compartido, de verdad es un orgullo de México, su presencia también en el Salón de la Fama de Guadalajara, en la de Zamora también pues no es casualidad, es el reflejo de verdad de una vida pues entregada a su pasión y a su profesionalismo, a la pasión que tiene por el fútbol, por los deportes, de verdad. Sí. Aplausos para usted y bien merecidos. Pues muchas gracias, don Roberto. No quiero despedirme, los voy a robar unos... Adelante, todo tuyo. No es presunción, quiero que lo entiendan, sino una satisfacción en mi vida de 75 años dedicado al deporte, a los toros, a la música. Quiero agradecer públicamente reconocimientos que he recibido. Primero, del señor cardenal José Francisco Ortega Robles, que me hizo entrega de una placa como el comentarista del año por la Iglesia Católica, la religión que profeso, y a mucho orgullo y respeto todas las demás. El Jerónimo Camberos Aguilar, presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión y Televisión Jalisco, que me hicieron un reconocimiento allí en Palco. El reconocimiento que ahora fue el que más me... ¿Te llenó de satisfacción? No muy de emotivo. Satisfacción, fíjate, de emoción interna. Apenas hace unos días en la Plaza de Toros, la empresa del Nuevo Progreso me hizo un reconocimiento.
Yo cuando anunciaron allí que me iban a dar, y entra al ruedo, ya estaban los toreros allá, Roberto Guerrero Ayala, le comenté a alguien, ahorita todos los que le van a Chivas me la van a mencionar. Entré, increíble, el número no sé cuántos había, 7, 8 mil, 10 mil espectadores, con una ovación que me sacó un par de lágrimas en el centro del ruedo, porque la ovación en esa multitud es algo que para mí significó mucho. Y otros reconocimientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zapopan, al señor presidente de Zapopan, mi agradecimiento en el set del Mundial. Ahí me hizo entrega él de una placa, un balón original del Mundial, la bufanda del Mundial, y ahí estaba el representante de FIFA, y también fue un reconocimiento que mucho agradezco. Y algunos, al licenciado Fernando Arteaga Trejo, que me hizo un reconocimiento también con, ¿qué serían? Una comida con más de 50, 60 invitados. Todo esto para mí es muy satisfactorio. Sí, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Pues el esfuerzo de todo su trabajo, porque literal. la familia creció, 4 hijos, me dio mi señora, que en paz descanse, y esos hijos me han dado unos nietos, y los nietos unos bisnietos. 9 nietos y 9 bisnietos. Wow. Y sigue sumando. Pues yo no sé, es cosa de ellos. Sí, pues muchas gracias, don Roberto, y nos da gusto verte bien de salud. Supimos que estuviste un poco delicado, pero pues gracias a Dios ya pasaste. Bastante delicado, ¿eh? Sí, pues. Fue de gravedad, me dije. Pero aquí andamos, Pero bueno, listos aquí para el andamos, Mundial. listos para el Mundial, y pero vas el de a hacer arriba el dijo, récord. este se queda para ver el seguir Mundial. amolando a la gente. No, hombre, felicidades, don Pues Roberto. felicidades, Muchísimas don Roberto. gracias. Y gracias a todos ustedes trasnochados. Sigan, por favor, comentando, dando like. Esto fue Trasnochados. Come on.